Eh, yo, bueno, obviamente ahora no recuerdo el nombre, ¿no? Pero increíble. Hola Y está Laura, trabajando con sus hijos también. ¿cómo estás? ¿Cómo están? Hola Laura, ¿Qué haces, ¿cómo Guillermo? estás? Tanto Tanto tiempo. tiempo. Es Bueno, cierto, nos tanto volvemos tiempo. a ver presencialmente y nos va a parecer tan raro, Tal Es cual, tal cierto, cual, es tanto tal cierto. Zoom, cual. tanta pantalla. Además, el problema que está ocasionando, los otros días leía unas declaraciones de un oftalmólogo, ¿no? A la vista y a la visión, especialmente a los chicos. Porque los chicos obviamente con todo este tema, bueno, están pegados a o a su computadora o a su celular y está produciendo un enorme problemas de división. Me decía este hombre, la cantidad de consultas que se han triplicado a lo que normalmente él tenía, ¿no? Ah, mirá, mirá. Problemas de ardor, fundamentalmente ardor en los ojos. Y al desgaste, te digo que yo que tengo nietos que están en edad escolar, el desgaste que tienen, tanta pantalla es como que, por otro lado está generando un efecto interesante, que es que se alejan un poco cuando tienen un rato libre del teléfono, de los jueguitos y Claro. todo. Es como que necesitan cortar un poco. Tal cual. Sí. Bueno, no sé si quieren esperar unos minutitos más o vamos arrancando. Cuando ustedes quieran, cuando ustedes dispongan. Yo, ¿quién es el hospedador? ¿Mariana? No, Gaby. Gabriela Vale, Eh, Paredes. Está Gabriela, Yo manejando. soy. estás Estoy por como ahí Fundación porque... Convivir. Sí, estoy Ah, bueno, acá. bueno, Sí, Gabriela. Mira, yo voy a compartir sí. una pantalla brevemente. Después lo vemos. Ah, bueno. Sí. No, no, A digo ver. en su momento. Bueno. Bueno. Bueno, entonces empezamos, si les parece. bueno, Como les Bueno, parece a dale, ustedes. una te damos, ¿quién abre? ¿Mariano o Gabriela? Mariana. Yo. Mariana. Sí. Bueno, entonces damos por comenzado el encuentro del marco legal y fiscal, que es un proyecto de iniciativa de sociedad civil en red. Yo soy Mariana Crudi, soy la coordinadora del Nodo Metropolitano que lidera la Fundación Prumanevite en el marco del proyecto de fortalecimiento de los espacios regionales de sociedad civil en red. Desde el nodo, en consonancia con los objetivos para los cuales fueron creados los nodos, buscamos fortalecer las estructuras internas de las organizaciones de la sociedad civil, fomentar el trabajo coordinado y también potenciar la capacidad de incidencia. Para eso, armamos este Zoom, este encuentro, que no es más que un espacio que reúne a organizaciones que comparten realidades que tienen que ser adecuadas a un nuevo marco legal y fiscal, así como también organizamos capacitaciones que se van a estar desarrollando a partir del mes que viene sobre gestión de calidad de las organizaciones, comunicación y gestión financiera digital. Y por último, también estamos llevando a cabo el ciclo de liderazgo y desarrollo sostenible los días miércoles a las 6 de la tarde, que buscan acercar líderes con ciudadanos. Así que los invitamos, ahí también aprovechamos para difundir los objetivos de desarrollo sostenible, siendo que la Fundación tiene estatus consultivo especial en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Antes de presentar a todos, queríamos agradecer especialmente al Foro del Sector Social y a Mercedes por elegirnos a la Fundación para liderar este proyecto en el área metropolitana de Buenos Aires, y a las organizaciones que nos acompañan, que son el Banco Alimentario de La Plata y la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata. Hoy van a estar exponiendo Laura Tafetani, que es la coordinadora del Marco Legal y Fiscal de Sociedad Civil en Red, y Guillermo Ragazzi, que es abogado y profesor consulto en la Universidad de Buenos Aires, dicta cursos sobre organizaciones de la sociedad civil en Argentina y en el exterior, ha sido 2 veces inspector general en la IGJ, y además integra el grupo de trabajo del Marco Legal y Fiscal. Ahora le voy a ceder la palabra a Mercedes, que es presidente de la Fundación Convivir, una institución con más de 35 años de experiencia en prevención y atención de personas con consumos problemáticos de sustancias, es presidente del Foro del Sector Social, que junto a otras 6 redes conforman Sociedad Civil en Red, y también es vicepresidente de la Confederación de la Sociedad Civil. Mercedes, te cedo la palabra, después Bueno, la idea es que participe yo Guillermo. simplemente
quería estar acá para darles un agradecimiento muy especial a Laura y Guillermo, dos trabajadores incansables para mejorar nuestro marco legal y fiscal. Y para las personas que no conocen el foro, contarles que es una federación que nuclea unas 200 organizaciones de actividades diversas. Hoy es fundamental trabajar en alianza con otras organizaciones para fortalecernos. Y a su vez el Foro del Sector Social integra el proyecto Sociedad Civil en Red, financiado por la Unión Europea, que entre otros temas busca consolidar la democracia a través del fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. La integran otras 5 redes, que son la Red Banco de Alimentos de Argentina, GDF, que es Grupo de Fundaciones y Empresas, Red Encuentro, FEDEFA, que es la Federación de Organizaciones de Argentina, y RACI, que es la Red Argentina de Cooperación Internacional. Así que bueno, esta es una muestra más de que trabajando en red, ya sea entre organizaciones, entre redes o entre federaciones, lo importante es sumar para fortalecer a nuestro sector. Bueno, los dejo a Guillermo y Laura que hagan su presentación y muchísimas gracias nuevamente por este espacio. Gracias a vos, Mercedes. Bueno, Laura, si querés empezar vos, después seguimos con Guillermo, Bien, y lo va a hacer Rafael Velázquez, que es el director ejecutivo de la Fundación Pro Humanidad. bien. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. La verdad que agradecida estoy yo, como nos pasa siempre, poder entrelazar entre las organizaciones que realmente venimos teniendo un rol tan importante y tan fundamental, y que todavía, por un lado creo, hacia adentro, no lo valoramos todo lo que significa para esta democracia nuestro trabajo, y más que nada en el tema del marco legal y fiscal, el cual voy a desarrollar, que es un aspecto que en general tendemos a decir en el trabajo cotidiano, bueno, no es como un tema nuestro, pareciera que fuera de los, a veces de los técnicos que nos ayudan en nuestro trabajo cotidiano, pero lo real es que las organizaciones hace muchos años que hemos crecido como sector, y también crecido en el tipo de actividad que fuimos asumiendo, obviamente en una trayectoria de nuestro país que ha sido siempre bastante compleja, y lo digo esto en un contexto como el que estamos viviendo, ¿no? que es un contexto en el cual justamente lo que ha quedado como bien sobre la mesa es que nuestro trabajo es sumamente necesario. Nosotras somos batalladoras en las épocas de crisis, hemos crecido, y muchas de nosotras nacido a partir de crisis, a partir de situaciones complejas que la gente vive y que se organiza y que busca respuestas, y que creo que, bueno, esto no fue tomado por la normativa legal, quedó muy atrás, o cuando se han hecho modificaciones o cambios, el hecho de no haber podido participar en forma protagónica también ha hecho que esas modificaciones o esos cambios en la normativa no respondan a la verdadera necesidad que tenemos en cuanto a la regulación de nuestro marco legal y fiscal. En ese sentido, ya hace tiempo que se viene trabajando, cuando Sociedad Civil en Red logra constituirse como proyecto y genera como una de las líneas de acción lo que es el marco legal y fiscal, ya había habido caminos recorridos por muchas organizaciones frente a las dificultades concretas, porque en general el tema salta cuando el zapato aprieta, ¿no? Cuando empezamos a tener obstáculos concretos, y en ese sentido, cuando se constituyó la Mesa Legal y Fiscal, lo que hizo fue primero recoger todo ese trabajo ya realizado, digamos. Yo creo que una de las cosas que siempre permiten crecer es el hecho de que saber que no empezamos de cero. Siempre hay gente que ha estado trabajando en esto. Entonces, bueno, fue convocar
a esos profesionales, como el doctor Ragazzi, que viene luchando desde hace muchos años, digamos, no empezó a luchar con Sociedad Civil en Red, viene desde hace décadas trabajando en el tema, y lo mismo con muchos y muchas profesionales que venían haciéndolo. Así que bueno, se convocó la mesa, y empezamos por un punto muy central, que es la diversidad. Y en esa diversidad encontrar acuerdos, ¿no? En qué cosas pensábamos que era importante trabajar en una doble línea de acción. El diagnóstico, que ya había sido bastante trabajado, pero también la propuesta. O sea, no solo quedarnos en la queja, digamos, sino que señalar qué puntos eran los necesarios para poder modificar y adecuar nuestra normativa, y el segundo paso, que no es detalle, es conformar una propuesta. Ustedes saben bien que armar una propuesta no es algo fácil, porque tiene que justamente nacer de un proceso hacia adentro de las propias organizaciones, animarnos a que si no había respuestas legales disponibles, pensar en otras, ¿no? A crear. Si hay algo que me pareció muy rico de todo el trabajo de la mesa, fue decir, no vamos a trabajar cómo nos acomodamos a lo que está, sino cómo transformamos las normativas para nuestro trabajo, ¿no? Y ese fue un eje que siempre acompañó el desarrollo de la mesa. En primer lugar, partimos de presupuestos que como básico, que tiene que ver con el tipo de reconocimiento que hace nuestra legislación de fondo en cuanto a la libertad de asociación, que hay puntos que yo se los voy a dejar al doctor Ragazzi, porque realmente yo creo que él los desarrolla en forma profunda, y me parece que sería repetitivo trabajarlo, y además no lo haría como él jamás. Pero digo, tiene que ver con qué dice la Constitución Nacional en relación a nuestro rol, y en base a eso, que tiene que ver con la cuestión de la libertad de asociación, y qué rol debe tener el Estado con relación a nosotras, ¿no? Porque el tema de las organizaciones tiene que ver con que fundamentalmente nosotras nacimos, nos estuvimos viendo a ver qué ley se encuadra, cómo, bueno, nacimos y demás, y no pedimos permiso, pero después vino el tema de que había que legalizar, ¿no? Entonces ahí empezamos en el laberinto de lo que son los organismos de control, ¿no? En Provincia de Buenos Aires, estamos hablando acá de organizaciones que están dentro de Provincia de Buenos Aires, estoy hablando de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, o en el caso de Capital, el tema de la IGJ. Entonces, cuando entramos a ese laberinto es que entendemos que hay una normativa local, o sea, nosotros tenemos una nacional que establece la libertad de asociación, pero después tenemos una normativa local que nos indica, primero, de qué forma autorizan nuestro funcionamiento, a pesar que ya funcionamos, pero bueno, autoriza. Nos indica una forma que tenemos que funcionar, y que tenemos que además, formas jurídicas que tenemos que cumplir, y que muchas veces estas formas se convirtieron en obstáculos concretos. Por eso lo que fuimos delimitando fue esos obstáculos concretos. Uno de ellos tiene que ver con que generalmente son trámites repetitivos, tediosos, piden 10 veces lo mismo, y por el otro lado, la onerosidad, ¿no? Actualmente, ustedes saben que para constituir una organización en Provincia de Buenos Aires requiere de un instrumento público, requiere de gastos realmente a veces inalcanzables para muchas de las organizaciones, lo que hace que varias de ellas generalmente o estén en forma irregular, o una vez que se constituyen, después les cuesta sostenerlo. Y el otro tema fundamental es que hay una misma norma para todos y todas, ¿no? Y esto, o sea, quiere decir que el club Gimnasia de Esgrima de La Plata es lo mismo que un merendero que está en, digo, para poner lugares en Alto de San Lorenzo, en La Plata, ¿no?
y es la misma, se piden los mismos requisitos, se pide la misma onerosidad, y esto es algo que se trabajó en la mesa y lo que nosotros llamamos segmentación, o sea que tiene que haber normas que establezcan diferencias entre organizaciones de gran envergadura y organizaciones que desarrollan una actividad quizás más pequeña y que no requerirían tanto requisito legal. El otro aspecto que fuimos viendo es en relación a la cuestión de relaciones laborales dentro de las organizaciones. En este momento nosotros tenemos una legislación que habla del voluntariado social, que eso lo estudiamos, lo que vimos es que con respecto al voluntariado social las dificultades se dan más que nada en la implementación, pero no podemos decir que sea una legislación que que nos traiga dificultades, pero lo que sí sucede, y que hay como un vacío normativo, es en lo que son las relaciones laborales propiamente dichas, o de trabajo, dentro de las organizaciones. El voluntariado está cubierto, pero las relaciones de trabajo no, porque usamos figuras prestadas, ¿no? Usamos las figuras de la ley de contrato de trabajo, y es lo mismo, digamos, una persona, una educadora que está en un hogar de niños, si está en la noche es un sereno, digamos, ¿no? Y en general esto trae también sus obstáculos. Entonces, lo que se pensó fue, y en ese sentido es esto que digo, tuvimos que decir, vamos a crear. Lo que está no nos sirve. Y en ese sentido se trabajó junto con organizaciones, que eso fue un proceso participativo y rico, el Estatuto del Trabajador Sociocomunitario. Este estatuto lo que trabaja fundamentalmente es esas relaciones laborales. Digo, tiene el acento puesto en aquellas relaciones laborales que son de más de 24 horas semanales, que prácticamente hoy en día o están en negro, o no registrado, o están en una situación de precariedad, o realmente no responde la figura. En ese caso, este estatuto viene a dar una salida a esto, y también contempla a aquellas personas que trabajan dentro de una organización que no cumplen esa carga horaria, pero que también trabajan en varias organizaciones. Esto quiero decir en ejemplos concretos: talleristas, profes de educación física, digamos, hay figuras que a veces tienen multiempleador, y que también trata esta cuestión concreta. Este estatuto quizás es uno de los productos que ha podido hacer la mesa legal, que podemos decir como nuevo, y en eso estamos viendo de qué forma hacer la incidencia para que el Ejecutivo pueda asumirlo como propio y realizar la presentación en el Congreso. Sin lugar a dudas, llevará su proceso también. En este momento estamos en conversaciones con el Ministerio de Trabajo, estamos haciendo las consultas, pero bueno, ya por lo menos se inició un camino. Se inició un camino de reconocimiento legal, que tanto necesitamos. Los otros aspectos que están dentro de esa agenda de acuerdos tienen que ver con el tema fiscal y con el tema contable. El tema contable fundamentalmente tiene que ver con el tema de las balances, que volvemos al tema de la segmentación, que no puede haber la misma presentación de una gran organización con una pequeña, que existen, y además está esto contemplado en el Código Civil, y no estamos hablando de algo, digamos, que tengamos que hacer grandes reformas, está contemplado que en los casos en los cuales las organizaciones no son de gran envergadura, un informe económico, una declaración jurada económica, quizás podría ser la forma en la cual se puede salvar el hecho de la presentación de balances. En el tema de lo fiscal, todas estamos de acuerdo de que el impuesto al cheque, en la forma que está establecido justamente, sin tener en cuenta la realidad de las organizaciones, sería un impuesto que deberíamos tratar de ser exentos, y sobre todo, lo que es indubitable, es lo que no puede suceder, que ese impuesto recaiga sobre fondos que vienen del Estado. O sea, el Estado cobra impuestos de lo que él subsidia
o a las organizaciones. Entonces, este es un aspecto, por ejemplo, que no puede seguir sucediendo. También vimos el tema de la reducción del IVA, fuimos haciendo propuestas, hoy estamos trabajando una agenda fiscal específica y se hizo una propuesta al gobierno, teniendo en cuenta la reforma que está en curso y fiscal y que es sumamente necesario hacer las adecuaciones a las organizaciones, porque en general, y en particular hablo de las normativas de la FIP lo que hace es a veces equipararnos a otras figuras, ¿no? Y en ese, saca la normativa sobre mini pymes, bueno, bien, y ahí a veces logramos colar las organizaciones. La idea es que sea en sí misma las organizaciones de la sociedad civil un ítem, digamos, que pueda adecuarse en forma específica y no que estemos en forma subsidiaria, porque muchas veces hay cuestiones de mini pyme que a nosotros no tienen impacto y hay otros aspectos que no son tomados en cuenta a la hora de emitir esta normativa fiscal. La otra cuestión que estuvimos trabajando tiene que ver con el abuso para el financiamiento del terrorismo y del lavado de dinero. Ustedes saben bien y saben bien en la cuestión concreta, que cuando vamos al banco, tenemos las cuentas en los bancos, tenemos millones de dificultades, desde abrir una cuenta hasta la cantidad de declaraciones y prácticamente nos hacen una tomografía computada a cada miembro de la organización. Y esto tiene que ver en realidad con normativas internacionales del GAFI, en la cual, con justa razón, digamos, nuestro país está controlando que los fondos que manejamos no provengan ni del narcotráfico ni del terrorismo, pero cuando se estableció esta normativa en nuestro país, hubo un momento en el cual el propio GAFI establece que, bueno, hay que tener cuidado cómo la aplicamos, de vuelta. No es lo mismo una gran organización que maneja grandes fondos a una pequeña. No es lo mismo el tipo de actividad que se hace en todas, para establecer un mismo patrón para todas. Esta cuestión en concreto que plantea lo que es el artículo 8, digamos, de las normas que tendríamos que estar aplicando el GAFI, en nuestro país no se está cumpliendo. Nosotros tenemos un mismo traje para todas. Y esto es lo que trae dificultades. Por eso, por ahí no lo sabemos a gran escala, pero en la cuestión concreta la vemos cuando tenemos estas dificultades en el banco y demás, y provienen de este problema. Y en ese sentido, la mesa está trabajando una doble vía. Una, tender a que nuestro país se adecue a la normativa del GAFI, que diga, bueno, ¿cuál es el estándar? ¿Cuáles son los indicadores de riesgo? ¿Qué es lo que nos indica a nosotros que una organización puede estar manejando ese tipo de fondos? Y por el otro lado, estamos viendo con el Banco Central la posibilidad de que, aún con esta situación, podamos ir algunas cuestiones manejando. Por ejemplo, los montos que se establecen como máximos, como mínimos, perdón, y que actualmente ha quedado tan desactualizado que cada vez entran más organizaciones en ese control. Entonces estamos viendo, digamos, en el mientras tanto y en lo que debería ser. La otra cuestión que hemos estado trabajando es la Ley de Servicios Públicos, la 2278, en cuanto a su aplicación. Es real que fue una gran conquista haber logrado un régimen específico, pero lo cierto es que a la hora de la aplicación esto no es tan sencillo. Fundamentalmente tiene que ver, por un lado, porque el primer filtro era el CENOC, que el CENOC ha estado trabajando y hemos tenido reuniones en ese sentido para poder aligerar este paso previo, acceder al régimen tarifario, pero por el otro, lo que sucede es que las propias empresas prestadoras han hecho una interpretación a veces un tanto arbitraria o conveniente, pero no para las organizaciones, cuál deberían ser los parámetros. Fundamentalmente lo que estamos ahí visualizando tiene que ver con el agua. Si hay un aspecto con los servicios públicos que en este momento realmente dista mucho hacer la aplicación de la 22278, tiene que ver justamente con el tema del agua.
Y la otra cuestión que estamos como comenzando a ver y que se planteó dentro de esa agenda tiene que ver la relación con el Estado. Y esto de una doble vía, digamos. Por un lado, ¿en qué cosas el Estado debe exigirnos o debe trabajar cuando nosotros estamos ejecutando políticas públicas en convenio con el Estado, ¿no? Esta tensión que hay entre la autonomía que debe tener una organización y, obviamente, los lineamientos y normativas que el Estado corresponde que establezca en el momento de un convenio, ¿no? Traduciéndolo, cada vez se ha ido ajustando más cuando una organización convenia con el Estado, esa intervención que hace el Estado sobre el modo en que esa organización desarrolla esa actividad con un patrón general, ¿no? Se arma un programa y se establece, bueno, todos y todas tienen que trabajar de este modo. El problema es que muchas veces, si hay algo que tiene riqueza las organizaciones, es que han tenido esa creatividad para poder generar respuestas, a veces realmente en condiciones muy adversas, y que con esta forma de trabajo y de intervención, es decir, bueno, yo te subsidio, pero vos tenés que hacerlo de este modo, si no, no hay forma, o modifica cuestiones que no hacen a la cuestión de fondo, que no hacen a los lineamientos. Digo, si uno trabaja con infancia, obviamente que los parámetros tienen que ser los que las leyes de infancia plantean. Eso es correcto que el Estado lo exija. Ahora, la forma en que se lleva adelante, si respeta esos parámetros, tiene que ser cuidadosa de la necesaria autonomía y libertad de asociación que existe dentro de nuestra legislación. Este es un aspecto que estamos trabajando, y otro muy sensible que tiene que ver con el financiamiento. ¿Cómo hacemos para generar una normativa que no sea arbitraria, que no signifique que cada gobierno que cambia, entonces según el color o el partido, o si está más cerca o no, tenga acceso a ese financiamiento, sino establecer parámetros que permitan tener una normativa más transparente en este sentido. Entonces, esta es un poquito la agenda que vamos trabajando. También trabajamos un documento que se presentó al Ejecutivo en relación a normativas de emergencia, que era sumamente importante en este momento contemplar, y vamos trabajando, digamos, con esa agenda en general, y en la cotidianeidad hay veces que surgen temas, como pasó con la pandemia además, que sobre la agenda se establecen nuevos caminos. Así que bueno, yo estoy muy agradecida de poder compartir con esto. La mesa legal y fiscal está abierta para la participación de los profesionales o de las organizaciones que quieran sumarse, pero bueno, es un camino arduo el que nos queda, porque sobre todo tiene que ver con que todavía las organizaciones no hemos tomado esa fuerza para poder incidir en este aspecto tan importante como es el marco regulatorio que nos rige. Así que bueno, yo les agradezco un montón y estamos en contacto. Gracias, Laura. Súper interesante todo lo que dijiste, además de que nosotros lo presentamos como marco legal y fiscal, pero tiene un montón de cosas atrás que tiene que ver con esto de la incidencia, de la relación con el Estado. No es solamente los aspectos que se podrían pensar solamente de decir legal y fiscal. Guillermo, si querés, anda coordinando con Gaby el tema de compartir la pantalla y te cedemos la palabra a vos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mercedes, Mariana, por esta presentación. Bueno, Laura también, por compartir tantos Zoom juntos y esfuerzos fuera del Zoom. Y obviamente a la fundación que ha organizado esto, por esta posibilidad de encontrarme nuevamente con ustedes. Digo encontrarme porque estuvimos el año pasado, creo, ¿no? Porque la verdad que hemos pasado tantas situaciones que ya no me acuerdo si fue el año pasado o en el año 18, pero sí me acuerdo haber estado en forma presencial en La Plata compartiendo una experiencia que fue realmente
muy, muy, muy linda. Así que muchísimas gracias. Bueno, yo voy a compartir pantalla, pero en realidad simplemente es una guía para tratar de sistematizar algunas ideas, reflexiones que quiero compartir con ustedes, ¿no? Así que estoy... A ver si podemos compartir pantallas. Me tenés que dejar compartir. Me inhabilitaste la función. A ver, ahora reviso. Si te tengo que hacer coanfitrión o hospedador. Me dice que Coanfitrión, capaz. sí, tenés que El ir anfitrión inhabilitó la función, me pone. tenés que ir a más, que Gaby, Sí, donde dice sí. Guillermo Ragazzi, vas a más y ahí lo autorizás como, y no está la función, ¿qué pasó? A ver, acá. Ahora. Ahora, espera que lo encuentro, Guillermo. Sí, ahora Ahora está sí. como anfitrión, Ahora sí. sí. Perfecto. Ahí está, se ve perfecto. Bueno, lo voy a ampliar esto. Bueno, de todo este Hola, trabajo, el ¿cómo cual hizo, estás? decía, de todo este trabajo al cual hizo referencia Laura, yo me voy a referir a un relevamiento que hemos hecho nosotros en 12 jurisdicciones, un trabajo que hicimos junto con Laura precisamente, con Guillermo Canova, y que consistió básicamente en revisar no solamente la legislación de fondo, a la cual hizo referencia recién Laura, sino también la legislación local. Las cuestiones, digamos, que ameritaban ser consideradas como buenas prácticas, y lo volcamos todo en un documento bastante extenso. Se imaginan que es muy difícil en estos momentos analizar cada uno de estos capítulos, no sé si lo alcanzan a ver, pero esto está publicado en un libro que ha sido editado y que creo que está a disposición de todos aquellos que tengan interés de ver el informe, ¿no es cierto? Bueno, este relevamiento no solamente analizamos la normativa aplicable a nivel nacional, a nivel local, sino también que tuvimos contactos, obviamente, con todas las autoridades de estos organismos, sus distintos niveles, y también con las organizaciones sociales a los efectos locales, a los efectos de tener allí una relación bien directa y saber muy bien cuáles eran sus preocupaciones. Y todo eso, vuelvo a repetir, lo sistematizamos en un trabajo que lo volcamos luego en una propuesta. Nosotros comenzamos este trabajo señalando que el marco legal ocupa sin duda, un lugar relevante para el fortalecimiento de la sociedad civil. La interrelación social entre los individuos de una comunidad puede conseguirse de muy diversas formas, pero sin duda es necesario contar con un adecuado marco legal que asegure el eficaz desenvolvimiento de las asociaciones, simples asociaciones y fundaciones. Y decimos también que es propio del Estado Social de Derecho consolidar su existencia, dado su carácter social y los fines no lucrativos de bien común que persiguen. Si uno mira muy rápidamente las organizaciones sociales que están legisladas en el Código Civil y Comercial de la Nación y en regulaciones específicas, sin perjuicio de aquellas otras que están en la Constitución Nacional, como los partidos políticos, como las comunidades aborígenes, como la Asociación de Consumidores, entre otros, uno advertirá la diversidad, ¿no es cierto?, de todas estas manifestaciones sociales. Yo por eso esto lo he denominado la sociedad activa, es decir, la sociedad en movimiento. Aquí es la sociedad civil que es la que tiene participación, la que asume un compromiso de diversas naturaleza y pone la mirada en un prójimo, en un otro, el concepto de otredad que me parece que es un componente muy grande, pero como ustedes ven, fíjense que prácticamente es un universo que alude a lo cotidiano de nuestra vida. Nuestra vida realmente se inserta en esto. Están estrechamente vinculadas todas estas organizaciones con nosotros, ya sea porque trabajamos, o porque colaboramos, o porque somos voluntarios, o porque vamos de una vez al año a hacer un trabajo de colaboración, o porque nos preocupamos con lo que pasa con nuestros vecinos, con nuestras organizaciones vecinales.
Ustedes piensen que, y siempre lo comento, que en el interior del país, de esa Argentina profunda, ¿no es cierto?, estas organizaciones responden a lo que se llama las fuerzas vivas, ¿no? Y quizás esa localidad, ese pequeño villorrio, como dirían los españoles, bueno, de ahí tiene una participación activa la biblioteca, o los bomberos voluntarios, o de pronto el centro de jubilados, o el club de barrio, o un comedor de pronto. Y eso es lo que le da vida a este lugar. Por eso quizás en esos lugares las incidencias de estas organizaciones es similar o mayor desde el punto de vista social a la que puede tener una sociedad de las que podríamos denominar comercial. Laura hacía referencia, y siempre lo destaco, a un derecho que me parece muy importante y que no debemos olvidar cuando hablamos de estos temas. Es el derecho que ya figuraba y figura desde 1853 en la Constitución Nacional. Es el derecho de asociarse. El derecho de asociarse con fines útiles, dice la Constitución. Y este derecho de asociación es un derecho que han reconocido los tratados internacionales sobre derechos humanos, porque realmente integra el núcleo duro, central de los derechos humanos. Pero el derecho de asociación no es solamente el de asociarse a una asociación, es el derecho entendido en su concepto más amplio, el derecho a crear, en definitiva, una asociación, una fundación, una empresa, si se quiere también. No solamente la creación, sino la participación activa, el renunciar, el elegir y ser elegido, el gozar de todos los derechos que esa asociación u organización nos atribuye y nos da, por supuesto, con los correspondientes deberes que tenemos de pagar la cuota o la contribución periódica para su subsistencia. Fíjense ustedes, yo siempre lo marco que me parece muy importante este trípode, ¿no es cierto? Es un derecho, en definitiva, como todos los derechos y garantías de nuestra Constitución, que no son absolutos, sino como la Constitución lo dice, este derecho se va a ejercer conforme a las leyes que lo reglamenten. Pero sabiamente el artículo 28 de la Constitución cierra ese círculo virtuoso y dice, esa reglamentación no puede alterar este derecho, no puede modificar, no puede cercenar el derecho. Quiere decir que cuando nosotros miramos ciertas reglamentaciones que se dictan, cualquiera sea la reglamentación, la ordenanza, el decreto, la ley, etc., tenemos que recordar siempre esto, que de ninguna forma esta reglamentación puede alterar el derecho de asociación que nos otorga a todos los habitantes la Constitución Nacional. Y esto me parece que es clave para el diseño de lo que vamos a hablar y de lo que estamos hablando y de nuestra aproximación a las organizaciones sociales. Y que realmente muchas veces, y recién lo recordaba Laura, son desatendidos. Son desatendidos porque quizás la mirada del sector público, del sector oficial, es una mirada siempre con precaución, con cautela. ¿Por qué? Porque de pronto, bueno, las cosas que se conocen no son las más importantes de las organizaciones sociales, sino de pronto las cosas que se conocen a veces son denuncias, son, bueno, desvíos en el manejo de los fondos sociales. Pensemos que en estos momentos hay procesos iniciados contra directivos de un club casualmente de la provincia de Buenos Aires. Hoy nos enteramos también que un presidente de una asociación civil deportiva integraba una banda de narcotraficantes, y esa mirada a veces constituye un reproche, ¿no es cierto? Y eso tenemos que luchar contra esa idea, porque sin duda, esas son las patologías que tiene el sistema. Pero sin duda este microsistema, en definitiva este ecosistema que constituyen y lo forman todas las organizaciones sociales, tienen otra mirada, deben tener otra mirada, porque sin duda son muchas más las organizaciones sociales, pero muchísimas más que contribuyen realmente con su diario aporte, bueno, a tratar a veces de estar allí donde no está el Estado. Este Estado muchas veces ausente. Y no digo de este momento, digo históricamente. Y puedo mirar, lamentablemente, muchos años para atrás para decir esto, ¿no es cierto?
pero allí están las organizaciones sociales. Yo destaco siempre qué ocurrió con la crisis del 2001, 2002, ¿no es cierto? Una crisis política, económica y social. Y si no fue más profunda, porque allí estuvieron las organizaciones sociales para actuar como una especie de contención. Y miremos hoy lo que está pasando en nuestro país con esta pandemia, con esta crisis realmente que estamos viviendo y que tanto, tanto nos preocupa o nos debería preocupar a todos, ¿no es cierto? Y aquí otra vez las organizaciones sociales. Yo no quiero hacer nombre, pero ustedes lo conocen. Programas que están llegando a esos lugares más vulnerables. Y allí está otra vez esa sociedad civil activa. Por eso a mí me parece que debemos siempre preocuparnos para tratar de acercarnos al sector público y tener un diálogo que sea fecundo, un diálogo que sea constructivo, pero también con una base de reconocimiento del trabajo que las organizaciones sociales hacen en la comunidad. Basta mirar lo que pasa en este momento como un claro ejemplo de lo que estoy señalando. Y lo que yo decía del derecho de la asociación y el reconocimiento de los tratados internacionales. No quiero ahondar mucho este tema, pero nuestra Constitución, en el artículo 75, inciso 22, trae un detalle de los tratados que tienen nivel constitucional. Y los 4 primeros tratados son tratados de derechos humanos. Y en esos tratados, comenzando como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, tan conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, y otras más, fíjense ustedes este derecho a asociación cómo está plasmado. Fíjense en la Convención Americana, el Pacto de San José de Costa Rica. Todas las personas tienen el derecho a asociarse libremente con otras con fines ideológicos, religiosos, políticos o de cualquier otra índole. Toda persona tiene el derecho a asociarse libremente con otras, dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Cierro, por lo tanto, señalando que este derecho de asociación es la columna vertebral sobre la cual se asienta sin duda este derecho de asociarse, reconocido como uno de los derechos humanos. Yo recién hacía referencia a un aspecto que es sin duda la participación ciudadana. Clave en este diseño de la construcción de una sociedad inclusiva, participativa, justa y solidaria es la participación ciudadana, la participación del ciudadano. Y esto está estrechamente vinculado con la calidad de la democracia. En aquellas democracias en donde realmente exista una convicción firme por parte de la sociedad sobre el respeto y el valor de las instituciones y de la ley, sin duda el capital social, medido en términos sociales, no económicos ni financieros, es muy fuerte. Porque en esas sociedades es donde se da esta participación, este compromiso, este sentido de pertenecer a algo, a un compromiso común, a una identidad común. Y en aquellas democracias en donde realmente este capital social es más débil, sin duda se debilitan los valores de la democracia. El respeto a las instituciones no es tal, el valor de la ley como tal no es concebido por todos los habitantes, y esto quizás es lo que en alguna medida nos viene pasando desde hace muchos años en América Latina y también en nuestro país. Por eso me parece que el tema de la participación es clave. Es clave como señal ineludible e indispensable para tener una democracia sólida. Pero esto va a depender de nosotros. Esto no viene por arte de magia. No es alguien del más allá que nos tocará con una varita. La varita la está en nuestras manos y en nuestra firme convicción de que si no es con la colaboración, con el compromiso, cualquiera sea la dimensión, por el interés simplemente de pensar en una sociedad con estas características y valores señalados, es muy difícil avanzar. Y mucho más cuando estamos mirando lo que está ocurriendo en nuestro país y esto que se llama la nueva modernidad, cuyos contornos los veo yo personalmente todavía muy difusos, y mucho más difusos son
o es el contenido de esta nueva modernidad. Diálogo, diálogo entre las instituciones, diálogo con el sector público, este concepto de otredad que tenemos que instalar, de pensar que hay un prójimo al cual hay que atender, hay que asistir, la idea del respeto a ese diálogo pensado en términos de construcción, de pensar que hay alguien que es de pronto la persona que tengo ideas distintas, pero las respeto y las escucho, porque seguramente eso me va a ayudar a afirmar aún más mis propias convicciones. Pero el diálogo no es el desprecio por las ideas del otro. Y esto quizás es clave y es algo que nos está faltando en estos momentos. El diálogo necesario para construir o pensar que al final del camino, y mucho más en estos momentos, hay una señal, y una señal de salida. Y me parece que clave es el diálogo, es el respeto por la palabra y lo que piensa el otro, aunque no coincida. Sin duda, uno de los problemas que nosotros advertimos en todo este análisis, y que lo venimos señalando hace tiempo, es que hay muchas entidades civiles que están en la informalidad, es decir, no están sujetas a un ordenamiento jurídico determinado, no tienen una autorización para funcionar por múltiples motivos, Y lo cierto es que si bien no hay un número de cuántas son en el país, siempre se alude o se habla de 100.000, 110.000, a partir de cierto rastreo que se ha hecho, que permiten llegar a identificar aproximadamente ese número de entidades que existen en el país. Pero cuando uno lo baja a la realidad y comienza a analizar cuántas efectivamente están registradas y activas, uno se encuentra que quizás solamente en todo el país hay 1/3. Y entonces se plantea, bueno, ¿y qué es lo que pasa con el resto? Y el resto son entidades informales. ¿Y por qué? Y esta es la pregunta que quizás debemos hacernos. ¿Por qué no tratamos de mejorar de alguna forma la reglamentación para que, aminorando los costos, abreviando los plazos, hacerlo más sencillo, para que la gente pueda acceder a crear una fundación, una asociación civil o constituir una simple asociación, aunque no tenga la autorización del Estado, pero por lo menos un instrumento base que sea el primer paso en la organización social? Y es posible que no tengamos más entidades porque contamos con una legislación que no es la más adecuada. El Código Civil y Comercial legisla a las asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones. Yo personalmente, y además lo he escrito, yo soy muy crítico de esta legislación, porque creo que en definitiva parte de una base que el sector social no fue convocado. Para mí fue un grave error, porque el legislador pudo haber tenido, a partir de las realidades concretas que llevaban quienes están en el territorio, ¿no es cierto?, pudo haber tenido una visión distinta y sin embargo generó una normativa que es excesivamente reglamentaria, casuística, a veces con una mirada propia de una sociedad comercial. Es una regulación carente de actualidad, de realismo. Uno mira lo que se ha legislado en materia de fundaciones y es la ley 19.836 del año 1972, puesta en el Código Civil y Comercial. Pero han pasado 40 y pico de años, 50 años casi. Ha pasado mucho en materia de fundaciones, ha pasado mucho en la legislación comparada, ha pasado mucho en el país, en la jurisprudencia. Bueno, se replicó la ley 19.836. Grave error. Por eso yo digo que es una regulación carente de actualidad. Como decía Laura, es un régimen que no ha segmentado al sector, de modo tal que todas las instituciones, las grandes instituciones o las que tienen por lo menos recursos como para sostener su mantenimiento, ¿no es cierto? Y aquellas otras, merendero señalaba Laura, bueno, tienen la misma regulación. Y algo también que se ha omitido, no hay una norma de fomento a todo el sector. Y esto realmente es algo que también uno lamenta, por eso el sector, ahí faltaba la mirada del sector social, que obviamente no la tuvieron, porque las legislaciones modernas traen algunas normas
de fomento a partir de la mirada que el legislador y en definitiva el Estado tiene sobre el sector social y lo condensa en una norma de fomento general, pero una norma que por lo menos está alertando de que el sector es valioso y nosotros lo atendemos y queremos colaborar para su expansión. Bueno, esto no está. Concretamente, este documento que hemos preparado, como les decía, con Laura, con Guillermo Cánova, es un relevamiento de todo lo que hemos observado en estas 12 jurisdicciones y hemos tomado buenas prácticas de cada una de ellas y lo hemos volcado en lo que son propuestas. Concretamente, hay algunas de estas propuestas que pueden estar a cargo su decisión de cada jurisdicción. No es necesario contar con una ley nacional. Cada jurisdicción podría dictar una norma en este tema. Por ejemplo, el instrumento constitutivo, al cual también se hizo referencia recién. El Código Civil alude a instrumento público. Bueno, algunas jurisdicciones, como por ejemplo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, interpretó escritura pública. Otras, con buen criterio, interpretaron, bueno, el instrumento privado, que adquiere la calidad de instrumento público porque interviene en su trámite un funcionario. Esto lo ha hecho Córdoba. Hemos tenido una buena noticia esta semana y en la provincia de Buenos Aires, porque ustedes saben que hay una ley, ¿no es cierto?, que casualmente tenía sanción, media sanción de diputados y esta semana fue aprobada en el Senado, en virtud que se genera, bueno, una serie de normas muy favorables, casualmente, para exenciones impositivas. Se declara de interés público a las asociaciones civiles de primer grado constituidas en la provincia, cuyos ingresos totales no superen el monto equivalente a la categoría G de monotributo, es decir, 1.252.000 pesos, es decir, todas estas entidades que vendrían a comportar el primer segmento, bueno, son casualmente beneficiarias de una serie de exenciones impositivas, de tasas y de otros beneficios. Pero también en este tema de instrumento público, esta ley para la provincia de Buenos Aires trae la novedad que pueden constituirse por instrumento privado los clubes de barrio, los centros de jubilados, jardines comunitarios y sociedades de fomento. Además, a estas entidades se las exime de pago de tasas, timbrados y sellados. Bueno, es un paso importante. En la Ciudad de Buenos Aires también se han dictado este año, resoluciones que casualmente permiten el instrumento privado como documento constitutivo, sin llegar a la escritura pública, bueno, también para aquellas entidades de primer grado cuyo objeto principal sea la promoción y atención de derechos económicos, sociales, culturales, de grupos vulnerables, etc. Bueno, es un paso que se ha dado, casualmente en línea con lo que nosotros venimos insistiendo. No es necesario ni obligatorio la escritura pública. Podemos hacer una interpretación en virtud del cual podemos constituirlo por un documento privado con la intervención en algún momento del trámite de un funcionario público. Este sería un paso enorme, porque muchas de esas entidades que están en la informalidad ven el costo inicial de la escritura pública como un valladar. Y cuando nosotros somos consultados, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es el costo inicial? Y le incorporamos la escritura pública y dice, bueno, no, yo prefiero destinar esos dineros realmente a otras cosas que hacen a mi objeto y veré más adelante si puedo constituirla o no. Bueno, sería un paso muy grande. Como lo decía recién Laura, la segmentación. Hay distintos criterios. La provincia de Buenos Aires, a través de su Dirección de Personas Jurídicas, ha señalado un criterio. Me parece que es importantísimo segmentar el sector. No es posible que las instituciones con grandes recursos tengan que cumplir las mismas o iguales exigencias de aquellas que tienen carencia de recursos. Acá hay que segmentar el sector. Otra experiencia que hemos recogido y como buena práctica de este relevamiento, los modelos tipo de estatutos, optativos, pero por lo menos para aquellas organizaciones que necesitan, digamos, contar con mínimas regulaciones
en los estatutos, denominación, domicilio, objeto, las cláusulas relativas a los derechos de los socios, el patrimonio, una organización de la comisión directiva o del consejo de administración, reglas básicas, pero que estén en un modelo tipo de estatutos que facilita el trámite enormemente. Nos hemos encontrado también con alguna jurisdicción, Córdoba en particular, con modelos tipo de objeto. Es decir, Córdoba tiene 6 tipos de objetos, de modo tal que uno puede adoptar directamente uno de ellos, con lo cual facilita enormemente el trámite constitutivo. Obviamente que todo esto es optativo. El empleo de medios digitales. Hoy, en el siglo digital, como se lo ha denominado, es, yo diría, más que necesario, es imprescindible e inevitable que tengamos que amigarnos con los sistemas y los medios digitales, que nos permitan realmente desde nuestras propias organizaciones contestar todas las observaciones, hacer las presentaciones, sin llegar a aquello que muchas veces yo he criticado del ciudadano cadete o de la organización cadete. Y en este sentido, Córdoba, casualmente lo escuchamos días pasados a su directora, la experiencia ha sido formidable y nos dio un dato contundente. Una constitución de una asociación civil demoraba más de 400 días. Hoy demora la inscripción 5 días. Todo se hace por medios digitales. Entonces aprovechemos esta enorme posibilidad que nos da la tecnología, que está a nuestro alcance. Y si no, tratemos a través de nuestras organizaciones de capacitar, de ayudar a las personas a que se genere una relación más amable, porque sé que sin duda a veces es muy difícil, pero esto es lo que hoy existe y lo que viene. De modo tal que esto es clave. También hacía referencia Laura al tema de los registros contables. Hay una norma en el artículo 320, y sé que hay algunos contadores que me están escuchando, que dice claramente, 320 del Código Civil, también puede ser eximida de llevar contabilidad las actividades que por el volumen de su giro resulta inconveniente sujetar a tales deberes según determine cada jurisdicción local. Quiere decir que cada jurisdicción podría dictar unas normas que exhiban de llevar registros contables o contabilidad organizada, como en las grandes organizaciones, a entidades que por su volumen de giro lo justifican. Y esto también pueden hacerlo las jurisdicciones. Y esto también es una de las propuestas que nosotros hacemos. Como también darle mayor visibilidad a las simples asociaciones. Las simples asociaciones no tienen una buena regulación en el código. Han sido, yo diría, muy, entre comillas, castigadas, con un régimen de responsabilidad a los administradores que es severísimo. Es un grave error del código, porque las simples asociaciones es el primer paso que pueden dar las organizaciones para tener, por lo menos, una mayor visibilidad, tener un documento que puedan presentarlo ante un ministerio para pedir un subsidio, etc. De modo tal que es bueno pensar, como existe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un registro voluntario de simples asociaciones. Voluntariamente puedan inscribirse en ese registro sin mayores requisitos y obtener una constancia. No es la autorización para funcionar como asociación civil, pero por lo menos está inscrito en un registro y le da, vuelvo a repetir, una mayor visibilidad a la simple asociación. Es muy importante para nosotros el acceso a la información que obra en los registros o en los organismos de contralor de la información que allí existe. Esto hace a la información pública. Esto hace a mejorar ese acceso a esa información por parte del ciudadano. Y luego otra propuesta que hacemos, y esto también ya algunos organismos como la provincia de Buenos Aires, como la Ciudad Autónoma, como Córdoba, como Mendoza, lo están implementando. Es decir, capacitar a los directivos y asociados de las organizaciones. Hay otras propuestas que ya no solamente pueden hacer solo las direcciones provinciales, sino que se necesitará una
decisión externa o conjunta, como el alta de la CUIT. También hemos constatado que es muy importante, porque en algunos lugares esto se hace, que junto con la registración de la entidad y con el retiro de libros, se tenga el alta de la CUIT. Otro tema importantísimo, importantísimo, y que yo diría es una demanda de las organizaciones sociales y que lo ponemos como propuesta, y propuesta muy clave, es la famosa ventanilla única. No es posible que las organizaciones sociales recorran todo el espinel de los organismos con los cuales están vinculados para de pronto presentar la misma documentación, como pueden ser los estados contables o las actas de una comisión directiva o como un dictamen de que se trate. Es importante contar con una ventanilla. La ventanilla única podría comenzar con los organismos de control y la AFIP. En esto sé que se está trabajando. En la Ciudad de Buenos Aires creo que hay algún progreso en este sentido, pero es muy importante y lo ponemos como propuesta. Tratar de una vez por todas, después de tantas décadas, y aquí se puede hablar por décadas, de tener este registro nacional de asociaciones y fundaciones, ponerlo en vigencia. Hoy está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hoy la tecnología lo permite. Antes la tecnología no existía, de modo tal que, bueno, es una deuda. No puede ser que Argentina no sepa cuántas asociaciones civiles existen en el país, cuántas fundaciones, cuáles son sus objetivos. Y esto está muy vinculado con los programas que puede llevar incluso el Estado y la atención y demanda según sea la jurisdicción. Bueno, esto no lo tenemos. De una vez por todas tenemos que poner en funcionamiento el Registro Nacional de Asociaciones y Fundaciones y generar una gran masa de información a la cual se pueda acceder. Por ejemplo, termino con esto, nosotros con la misma denominación, por llamarlo Primavera, Asociación Civil, podemos tener 14 asociaciones civiles en todo el territorio. ¿Por qué? Porque la registración es local. Si nosotros tenemos el registro nacional, bueno, consultado previamente, no podríamos tener en Chaco una asociación civil Primavera, porque bueno, ya existe en otras 14 jurisdicciones. Bueno, esto es fundamental hacerlo. Y obviamente esa complementación necesaria con la AFIP. Y esto ya más de fondo, Hoy plantearse si acaso la autorización, como tradicionalmente lo hemos considerado, hoy no debería revisarse y todo quedar sujeto a una simple registración o control de legalidad. Voy a terminar, ya más que nada quedo de cualquier forma, no sé cómo estoy con el tiempo, quedo a disposición de ustedes. Esto más que nada son cuestiones orientadas al trámite. También surge como consecuencia de este relevamiento estas sugerencias. Clave, menores costos y abreviación de plazos. Esto yo le diría es una demanda de todo el sector consultado. La supresión de algunas exigencias formales que muchas veces son o duplicadas o innecesarias. Aquí también hay otro tema que deberíamos plantearnos. Si acaso en ese segmento más bajo del cual estuvimos hablando, podrían ser eximidos de presentar de pronto estados contables con firmas de contadores o de graduados en ciencias económicas y además legalizada por el consejo respectivo, firmas de letrados. Y las presentaciones hacerla bajo firmada por un representante, firmada por el presidente, por el secretario, por el tesorero, bajo forma de declaración jurada. Esto yo creo que es un mensaje muy importante, porque estamos llamando o aludiendo a una responsabilidad cívica. Yo creo en usted, por eso confío en que usted me va a presentar esta documentación conforme a lo que yo necesito, en base a este aplicativo de datos contables, que no es necesario que lo va a certificar un contador. Yo confío en lo que usted me dice, no me defraude. Y aquí viene el tema, porque si me defrauda, lo voy a sancionar. Y sancionar a aquel que defrauda, la fe pública.
Yo creo que es muy importante si comenzamos a generar esto. No se imaginan los costos que nosotros nos evitaríamos. Y esto, discúlpenme, mis colegas contadores que me están escuchando, pero lo digo no solamente para los contadores, sino que lo digo para los escribanos y lo digo para mis colegas abogados. Porque aquí sí no estoy pensando más que nada en las profesiones, sino estoy pensando en el interés que está jugando alrededor de todo esto, que es el bien común y el valor de las organizaciones sociales y su aporte. Por eso me parece que también sería importante, y acá lo decimos nosotros, generar aplicativos modelos para la presentación de estados contables, que los propios organismos lo hagan. Formularios modelo para otras presentaciones, por ejemplo, de actas, o por ejemplo, de actas diversas, ¿no es cierto? De actas constitutivas, de reformas, etc. Pensar también con esta misma orientación si es necesario mantener en algunas jurisdicciones, como en Buenos Aires, ciudad autónoma, los dictámenes de precalificación. Yo en realidad, nosotros por lo menos, pensamos que de pronto, con esta idea de los menores costos, abreviación de plazos, sin afectar la seguridad jurídica, que es un valor muy importante, no deberíamos pensar acaso de reemplazar los dictámenes de precalificación por esto que estamos señalando del compromiso de firmar la documentación bajo forma de declaración jurada. Otra cuestión que saltó a la vista en este relevamiento fue que las vistas y las observaciones que cursan los organismos realmente muchas veces son duplicadas, no se genera un buen diálogo con la organización. Bueno, esto hay que mejorarlo notablemente y por eso hoy la tecnología, los correos electrónicos pueden ser un buen medio para generar un buen diálogo y que sea amable con respecto a las observaciones y su respuesta. Y algo ya que hace a las jurisdicciones entre sí tratar de armonizar los criterios. Nosotros también hemos visto que hay jurisdicciones que tienen unos criterios que son distintos a otras jurisdicciones. Es muy importante tratar de uniformar los criterios y por eso anualmente se hacen reuniones de organismos de Contralor y me parece que ese es el ámbito como para tratar estos temas. Termino, sin perjuicio de que quedamos con Laura a disposición de todos ustedes. Los desafíos. Futuro. La pandemia, sin duda, es un acelerador no previsto para la transformación que el país demanda. Transformación en la cual estamos todos involucrados. En donde a esa mesa común debemos ir todos, cada uno con lo que pueda, pero no pensándose qué es la parte que me voy a llevar, sino qué es lo que yo voy a entregar. Esto es participación ciudadana, que comporta compromiso, pero también acción y perseverancia en esa acción. Vamos a recibir y hemos recibido durante años, la verdad, muchas respuestas negativas, hemos sentido defraudados muchas veces con los brazos caídos, muchas veces tentados a decir, bueno, somos incomprendidos. Hay que insistir, no hay otra forma de participar que no sea con perseverancia. Tenemos que ser creativos, promover la creación de instrumentos legales y reglamentarios para las asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones que sean innovadores y estimulen la participación de los ciudadanos, que sean amables, que estimulen, que llamen a la participación y no que sean un valladar precisamente para ello. Innovar no es que las vacas vuelen, como dijo un empresario hace poco tiempo. Innovar es sencillamente hacer más simple la vida de la gente. Y esto significa también generar un diálogo entre todos. Y un diálogo que yo les decía, un diálogo de articulación, un diálogo de interacción, un diálogo de comprensión. Esta es sin duda nuestra mirada en este trabajo que hemos hecho. Estas son nuestras propuestas, como ustedes vieron, están expuestas en un libro, son mucho más de lo que en 20 o 25 minutos pude expresarles, pero de modo tal que allí están condensados en ese informe que está a disposición de todos ustedes.
Muchísimas gracias por haberme escuchado. Disculpen si me excedí de algunos minutos, pero traté de resumirlo lo más posible y bueno, quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Guillermo. Y sí, todo lo que dijiste es súper interesante, pero quiero rescatar el hecho de que actualizar el marco significa también devolverle a la sociedad civil el rol que ejerce, no solamente como contención o el que tiene que estar donde el Estado no está, sino también esta necesidad de consagrar los principios del diálogo, de la participación ciudadana, la democracia, el respeto, la buena fe. Bueno, ya estamos para cerrar, así que las últimas palabras las va a dar Rafael Velázquez, que es el director ejecutivo de la Fundación Promanevite. Muchas gracias a todos los que se sumaron, y además en el chat dejamos una encuesta para que la completen antes de irse, súper cortita, sobre qué les pareció el webinar. Rafael, todo tuyo. Rafael está silenciado. Ahí está. Fantástico, suele pasar. Bueno, ante todo, gracias Mariana, gracias Laura, gracias Guillermo, gracias Mercedes, Héctor, Gabriela, por hacer esto posible, y destacar específicamente el rol, y hablar del rol técnico específico y de valores que han planteado, y que, como bien decía Guillermo también, eso fue en el 2018, ese encuentro en La Plata, que cómo se extraña ahora toda esa cercanía y eso, y el aspecto físico, ¿no? Pero es un lujo, la verdad, tenerlos a los dos, a Laura y Guillermo, poder no solamente la calidad técnica que ya es sabida, sino el carácter moral de la charla y el empoderamiento desde el punto de vista ciudadano, que algo que planteaban, y que es esto que terminabas diciendo, ¿no? De la simpleza, ¿no? Es como la sofisticación. Cuando es algo muy sofisticado se transforma en algo muy simple incluso. Y así deberían ser esas leyes que garantizan también el derecho a esa ciudadanía. Mercedes, también agradecerte, como siempre, y este proyecto que creo que es uno de los más importantes en la historia moderna de la sociedad civil en la Argentina, por cuanto está ordenando estas voluntades, ordenando estas pasiones, ordenando estos compromisos, estos empoderamientos de la sociedad civil, y me parece que es medular el trabajo que se está haciendo. Ahora nosotros desde los nodos también son herramientas muy importantes. Acá estamos junto también con la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, el Banco Alimentario y un montón de instituciones más que estamos impulsando, pero nos parece que es medular y creemos que, como planteaban los dos también, ¿no? Se va dando, se va trabajando, hay algunas cosas que van saliendo, otras que hay que seguir trabajándolas, otras que hay que seguir apoyándolas, impulsándolas, haciendo incidencia, presionando, pushing, lobby social, demás, pero creo que es una época, a pesar de todos los problemas que tenemos, de la pandemia, de todo lo que ya sabemos, las crisis de los clubes. Hoy estaba con el presidente de la federación y estaba en el club La Cumbre, por ejemplo, que le habían usurpado el club. O sea, le habían usurpado directamente el club, ¿no? Entonces fueron todos los dirigentes a apoyar al club La Cumbre. Bueno, o sea, no solamente se enfrentan a los problemas legales, económicos, sino también a esta clase de problemas. O sea, un dirigente es todoterreno. Pero creemos que esto es un impulso, lo que está dando la Mesa de Sociedad Civil en Red, en este caso nosotros con el Foro del Sector Social, a través de los nodos, en este caso el nodo metropolitano. Les agradecemos mucho, valoramos muchísimo la herramienta y el trabajo técnico que están haciendo, y el trabajo de liderazgo para llevar esto, y les agradezco muchísimo también a las personas que se han sumado. Muchísimas gracias. Genial, Rafael, muchas gracias. Bueno, ya podemos ir cerrando porque había algunos comentarios en el chat, pero Laura vi que lo respondió. Habían hablado sobre la necesidad de capacitar a los empleados de AFIP, y Laura ahí respondió del aspecto de la capacitación, está contemplado en la propuesta. Así que muchísimas gracias a todos por unirse, por participar. No se olviden de completar la encuesta. Y bueno, nos estaremos viendo en próximos encuentros. No se olviden que hay capacitaciones y también está el ciclo de liderazgo y desarrollo sostenible los miércoles. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bueno. Gracias.
Gracias, muy buena la charla.